Bueno, hola, buenos días a todos. Aquí estamos cargando y vamos a hacer un vídeo sobre el tema de horas extras. Este vídeo lo hago porque me lo habéis pedido muchos a raíz de uno que ha hecho Toni Cornellà y que os habéis estado dedicando a meterme los dedos en los ojos y tal. Entonces también quería aclararos algo. Yo explico las cosas de una manera, a mi forma, doy mi opinión, intento transmitir un poco de información, nunca le digo a nadie lo que tiene que hacer, eso es, cada uno tiene que saber dónde come, qué condiciones tiene y bueno, y punto, ¿no? Y Toni Cornellà lo hace a su manera, pero no hay ninguna guerra entre los dos. Yo no sé de dónde sacáis esas historias. Hubo malos entendidos en su momento, pero yo creo que estamos en otra etapa completamente diferente y ya está. Y el problema es que cuando tú escribes y expresas una opinión, pues el otro la puede entender porque no te está oyendo hablar, no está oyendo el tono y tal, ¿no? Y para nada. Vale, entonces, joder, a ver, no andar intentando provocar guerras, que parece que os gustan mucho, porque yo en esas guerras es que no voy a entrar, ¿vale? Yo respeto a todo el mundo y listo. Y creo que Toni también en un vídeo lo dejó bastante claro y por lo tanto yo creo que estamos todos a lo mismo y cada uno, pues bueno, expresamos las cosas de una manera, las decimos de una forma y tal, pero creo que en el fondo, si nos vamos a mirar el fondo del tema, yo creo que al 99% estamos de acuerdo, ¿no? Por otro lado, aquí realmente lo que yo creo que intentó explicar en ese vídeo es que hacemos un huevo de horas y que no nos pagan y que nosotros no estamos aquí para trabajar gratis, ¿no? Que hay que reclamar el trabajo que hacemos, ¿no? Y yo creo que tiene toda la razón. A partir de ahí, discrepo en cuatro cosas que tampoco tienen mayor historia, ¿no? Realmente es un poco buscar la puntilla. Vamos a ver, ¿qué es una hora extra? La hora extra, en principio, son las horas de trabajo efectivo que superan la jornada que tenemos marcada legalmente, ¿vale? Bien en el convenio colectivo, bien en nuestro contrato, o si no está en ninguno de ellos, en el 1561, que es el que marca nuestra jornada. ¿De acuerdo? De trabajo efectivo, en principio la disponibilidad no cuenta para horas extras. Hay que pagarla como hora ordinaria. Es cierto que dependemos mucho de la habilidad del abogado y que un abogado incluso puede conseguir que horas de disponibilidad se te consideren como extras. Pero si nos vamos a la norma general, las horas extras son aquellas horas de trabajo efectivo que sobrepasan la jornada establecida y luego está en la disponibilidad. Por ejemplo, cuando decías que si tú haces 9 horas de descanso, te deben 3 horas y esas 3 horas, yo le entendí, seguro que me equivoco, que eran extra. Hombre, no, porque esas horas pueden ser de disponibilidad o pueden ser de 40.000 cosas y no necesariamente son horas extraordinarias. Lo que sí hay es una violación de la normativa que te exige que tu descanso sea de 10 horas como mínimo. Son 12, que puedes reducir a 10, hay que compensar 2. Y eso lo que hay que hacer cuando es repetitivo, cuando es una constante, es denunciarlo en inspección de trabajo. Que esta es otra cosa que tenéis que tener en cuenta. Cuando hacéis una denuncia en inspección de trabajo, tener en cuenta que en el momento que presentáis una denuncia en el juzgado, inspección de trabajo cesa, ¿vale? No sigue con su trabajo. Y esto a vuestro abogado, que bueno, esto lo explicarán los abogados que para eso están, no le suele favorecer, le suele interesar tener un acta de inspección que indique que la empresa ha incumplido la normativa, porque eso refuerza los argumentos, ¿no? en la sala, entonces lógicamente le interesa, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en el convenio con dinero tengo 1.800 horas anuales, ¿no? de jornada laboral. Todo lo que pase de esas 1.800 horas en trabajo efectivo son horas extraordinarias que yo puedo reclamar. Toni nos hablaba del cómputo cada 4 meses. Tiene razón, es decir, cada 4 meses, la empresa tiene 4 meses para compensar esas horas, ¿no? Con descansos o lo que sea. Tiene esos 4 meses. Si no los compensa, ¿podemos reclamarlos? Podemos, en teoría podemos. Yo soy más partidario de, en ese caso, hacer la denuncia en inspección de trabajo, que inspección de trabajo haga lo suyo, y si la empresa sigue en sus 13, pues yo cuando lleve X meses pongo la denuncia y reclamo todo, ¿no? Pero bueno, eso ya cada uno tiene que ver dónde come, lo que hace, dónde está, si le compensa, si no le compensa, y luego os explicaré el por qué. Porque no todas las empresas son iguales, ¿vale? No todos los jefes son iguales y no todo el mundo se comporta igual, por mucho que algunos se empeñen. No son todos iguales. Evidentemente tú tienes, si te compensan 4 meses, hay una jornada que son 48 horas de trabajo efectivo de medias semanales, ¿no? Entonces tienes esos 4 meses para compensar. También es cierto que tú cuando reclamas puedes reclamar 1 año y 4 meses, cuando hablamos de las horas extras, precisamente porque tienes esos 4 meses para jugar. Entonces tú puedes reclamar 1 año y esos 4 meses,
¿vale? Que esto es algo que también mucha gente no conoce cuando hablamos de las horas extras. Entonces, bueno, yo creo que está claro. Las horas extras, se coge la tarjeta, se miran las horas de trabajo efectivo que hay, las horas de descanso que hay, las horas de disponibilidad que hay, se hace el informe correspondiente pericial, se presenta en el juzgado y eso es lo que te tienen que pagar. Y luego ya dependes del abogado. El abogado es el que sabe lo que hay que reclamar, cómo hay que reclamarlo, cuánto te tienen que pagar. La gente que hacemos peritajes o la gente que hace peritajes no entra en esas cuestiones. Simplemente informa de lo que hay en la tarjeta y si el juez, si su señoría desea que se le explica, punto, ya está. Pero nosotros no entramos en si te tengo que pagar más, si te tengo que pagar menos, no. Nosotros reflejamos lo que está registrado. ¿Qué suele hacer la empresa? La empresa lo que intenta es desacreditarlo diciendo que el conductor manipula el tacógrafo libremente. Estos argumentos se rechazan constantemente. Hay una sentencia ahora de marzo, creo que es del 15 de marzo, que si puedo os la pondré en la descripción, que no sé si la tengo aquí registrada, por eso no sé si os lo puedo poner. Si puedo os la pondré en la descripción, donde se hace una unificación de doctrina y se rechazan todos los argumentos de la empresa, porque claro, si tú crees que el tacógrafo está siendo manipulado por el conductor, tienes tiempo sobrado para informar al conductor de esta circunstancia, abrir un expediente, hacerle una notificación por escrito, o sea, demostrar que el conductor obraba de mala fe. Tú lo que no puedes es llegar a una sala y decir que el conductor obra de mala fe porque a ti te lo parece, es decir, no. Para eso hay una descarga de datos y para eso la empresa tiene que estar pendiente de estas cosas e informar. Y de hecho hay muchas empresas que a raíz, porque hay un montón de ahora el número de denuncias por hora se ha disparado y hay muchas empresas que están precisamente haciendo hincapié en esto y notificando a los conductores que no pueden usar el selector. Esto tampoco es así, o sea, si os mandan una comunicación diciendo que no podéis usar el selector, esas comunicaciones guardarlas, porque eso también puede servir para mantener una postura de que la empresa te ha estado coaccionando para que no uses el selector, ¿no? Cosa que no debes de ceder, porque te juegas mucho. Volvemos a hablar, acordaros del vídeo que hice sobre la responsabilidad que tenemos nosotros en el vehículo, ¿vale? No debemos de dejarnos coaccionar. Lo que debemos es de actuar profesionalmente y usar el selector como lo debemos de usar, ¿vale? Sin inventos, ¿de acuerdo? Sobre el descanso semanal, que Tony yo ahí sí que no estoy para nada de acuerdo. Él decía que eran 57 horas porque se suman las 12 de la sentencia, bueno, de la cuestión prejudicial que plantea un tribunal húngaro al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En Hungría el descanso semanal reconocido es de 24 horas semanales, hablamos de normativa laboral, de 24 horas semanales. Este era un trabajador de los ferrocarriles y exigía que además de esas 24 horas él tenía que hacer su descanso diario de 12 horas, ¿no? Que la empresa le decía que no. Entonces el juez lo que ha dicho es que sí, que tiene que hacer las 12 horas más esas 24. ¿Correcto? Bien. En esto estamos todos de acuerdo, no hay ningún problema. El problema está en cómo interpretamos los descansos. La normativa laboral, el 1561, establece que nosotros tenemos un descanso de 36 horas semanales, de lunes a domingo. 36 horas. Es decir, con un cómputo a 4 semanas. Esto quiere decir que son 144 horas de descanso en 4 semanas. ¿Lo entendemos? Son 144 horas de descanso en 4 semanas. El 561 no nos fija un descanso obligatorio. Bueno, perdón, nos fija un descanso obligatorio mínimo de 24 horas entre periodos de conducción en la semana. Pero permite que, por ejemplo, tú puedas meter ese descanso un domingo y un lunes e imputarlo a la semana anterior, con lo cual ya no estás cumpliendo la normativa laboral, ya no estás haciendo el descanso que te corresponde en esa semana. ¿Vale? Eso es ya lo primero. Lo segundo es que nos habla de periodos de conducción, pero nada más. Mientras que la normativa laboral lo engloba todo. Pero es que además, si tú haces 45, 24, 45 y 24, estarías cumpliendo la normativa del tacógrafo, estarías conduciendo perfectamente. Pero estás haciendo menos descanso que el que te fija la normativa laboral. Estás haciendo 138 horas, mientras que la normativa laboral te fija 134. Es que hay que compensarlos, sí, pero lo que te dice es que hay que compensarlos en la tercera semana después de la que haces el descanso reducido, con lo cual tú te puedes ir a 5 semanas para hacer la compensación. Entonces tienes menos horas, por lo cual no te favorece. Para nada, lo que te favorece es el laboral, porque se te fija que son 4 semanas, punto, y que además son 36 en la semana. Entonces ahí no hay tu tía. Tú cuando llegas, tú haces tus 4 semanas, tú tienes que tener esas 144 horas, no hay más. Y si no, está incumpliendo la normativa laboral. Entonces es que tenemos que cumplir las dos, la laboral y el 561. Pero es que además, judicialmente, no es lo mismo
la jurisdicción penal, la jurisdicción social, la jurisdicción civil o la jurisdicción mercantil. Son distintas, tienen distintas reglas, distintos protocolos. Cuando hablamos de la legislación más favorable, por ejemplo en lo penal, sí hablamos de la aplicación de leyes, pero cuando hablamos de la jurisdicción más favorable en lo social, lo que hablamos es de acuerdos entre la empresa y el trabajador, o acuerdos entre los sindicatos, convenios colectivos, el segundo acuerdo general, etcétera, etcétera. En ese caso sí, si establece unas condiciones inferiores a las que fija la normativa laboral, sí prevalece la normativa laboral, y si establece mejores condiciones, prevalece esa normativa. Pero es que el Real Decreto 561 no es un acuerdo. El Reglamento 561 no es un acuerdo, es una norma emanada de la Unión Europea que fija tiempos máximos de conducción y tiempos mínimos de descanso entre esos periodos de conducción. Y además es que está incluido en el artículo 11 del 1561. Con lo cual no hay contradicción y con lo cual no hay una que favorece a otra. Y por esa razón, que yo sepa, no existe ni una sola sentencia que te reconozca que tu descanso obligatorio son 45 horas. Ni una sola. Porque el propio reglamento no te dice que tu descanso obligatorio sea 45 horas. Lo que te dice el reglamento es que tienes dos tipos de descanso. Un descanso normal y un descanso reducido. El descanso normal es de 45 o más horas y el descanso reducido es inferior a 45 y superior a 24, con lo cual te fija que el mínimo son 24. Entonces, no, porque el otro, la normativa laboral, te fija 36. No puedes bajar de 36. Vale, lo que pasa es que lo computa 4 semanas, mientras que el reglamento lo que hace es permitirte solucionar esa compensación de descanso incluso con un descanso diario, cosa que el otro no te permite, tienes que sumarlo a un descanso semanal, o por lo menos yo lo interpreto así, y por lo tanto en esa parte pues no estoy de acuerdo en absoluto con él, ¿vale? Creo que, no sé si con esto queda clara mi postura y tal. Vuelvo a repetir, yo no soy abogado, y Tony, que yo sepa, tampoco. Yo soy perito, Tony también es perito, y él sabe perfectamente, como lo sé yo, que nosotros no tenemos ningún tipo de formación a materia laboral. La formación que tenemos a materia laboral es porque nosotros nos la buscamos, pero la formación como perito no te da nada de formación laboral, te da del 561, pero no de formación laboral, ninguna, cero, ¿vale? Y por lo tanto todo depende de los abogados. Los abogados son los que te piden el informe pericial, los que te dicen cómo tienes que hacer ese informe pericial, qué es lo que les interesa que se destaque en ese informe pericial, y se acabó la mandanga. Luego es el abogado el que defiende todo eso y el que determina lo que considera que debe de pedir, lo que no debe de pedir, etcétera, no nosotros, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué os digo que cada uno tiene que saber dónde come? Mira, os voy a poner un ejemplo muy fácil para que lo entendáis. Yo sé que para la mayoría de vosotros todo es una cuestión de dinero. Para mí no. Para mí no es solo una cuestión de dinero. Es una cuestión también de dignidad en el trabajo. Y os cuento dos casos. Una empresa donde un conductor tiene un infarto, ese conductor se le traslada a un hospital y la empresa pasa olímpicamente de él. O sea, ni se preocupa, ni llama a la familia, ni se encarga de él, ni nada. Simplemente cuando le dan el alta, eso sí, está obligada. Hay una compañía de seguros que se encarga, no la empresa, y lo traslada a su casa. Pero nada más, ni contacta con la familia, ni se preocupa, nada, pasa olímpicamente. Y hay otra empresa, y a lo mejor ahí cobras más, ¿eh? A lo mejor ahí cobras 3.000 o 3.200 euros al mes o lo que sea. Y luego hay otro tipo de empresa donde a una persona le da un infarto y el empresario automáticamente llama a la familia, se pone a su disposición, si quieren ir a ver a la persona que los traslada, les paga el viaje, les paga el alojamiento, les paga la comida, cuando el hombre le dan el alta y bien está pendiente de él. ¿Dónde trabajaríais vosotros? En esa segunda empresa a lo mejor cobras menos, pero ¿dónde trabajaríais vosotros? Yo prefiero trabajar en una empresa donde sé que si me pasa algo, mi familia no va a estar tirada. Y voy a tener detrás una gente seria, decente, que se va a preocupar, ¿no? Y que me va a considerar algo más que una pieza del camión. Para mí eso es muy importante. Y si yo a esa empresa le tengo que hacer 10 horas extras, pues le hago 10 horas extras y no pasa nada. Esto es lo que... No es que regale mi tiempo, es que hay que saber el mundo real donde estamos. No el ideal que nos marcan las leyes, porque las leyes no se están cumpliendo. Tenemos que intentar que se cumplan, claro, tenemos que intentar que se cumplan. Recordad que el día que se cumplan tampoco vais a hacer horas, y el día que se cumplan vais a tener que cumplir con vuestras obligaciones, que ahora mismo muchos no se cumplen, no cumplen con las obligaciones porque ni siquiera saben cuáles son o no las tienen claras. Entonces,
Cuando hablamos de reclamaciones, de denuncias por horas, vamos a contemporizar y vamos a saber dónde estamos, quién es nuestro jefe, quién es nuestra empresa, quiénes son nuestros compañeros, cómo es nuestra relación con todo esto y qué compensa y qué no compensa, ¿vale? Yo, desde luego, prefiero ganar un poco menos y que me trate como una persona y no ganar mucho más y que sea un simple tornillo del camión. Pero bueno, esa es mi postura. Otros pues tendrán otra postura distinta, completamente responsable. Esto no quiere decir que regale mi tiempo. Evidentemente, si yo voy a hacer 1000 horas al año de horas extras, yo diré, oye, esto no puede ser, ¿no? Evidentemente. Pero tampoco voy a andar a la puntilla, tampoco voy a andar a medir cada minuto, porque no me parece tampoco razonable, ¿no? Teniendo en cuenta cómo está el sector y que cuando hay una empresa que quiere hacer las cosas bien se encuentra con un montón de competencia en el mercado que lo hace tremendamente mal, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir, esta es mi idea, esto es lo que yo creo y yo no soy el Espíritu Santo, entonces simplemente expongo lo que razono y os pido que de verdad no intentéis establecer guerras donde de verdad que no las hay. Yo creo que todos podemos aprender de todos, yo creo que todos podemos atender a todos, yo creo que todos tenemos claro que el transporte por carretera, el transporte de mercancías, no está en una situación medianamente normal, esto está bastante mal, que hay que intentar arreglarlo y que una vía es que la gente conozca sus derechos y conozca sus obligaciones, sus responsabilidades y que actúe en consecuencia, ¿no? Que sean responsables, que seamos responsables. Y nada más, esto es lo que os quería decir. Y bueno, un saludo, yo vendré a pasar el día del trabajo a casa y bueno, salvo alguna cosa extraña que me reviente el camión, esperemos que no. Y nada, un saludo a todos, a cuidarse. Venga, chao.